Eran las 3:32 de la madrugada cuando Valeria sintió por primera vez que algo andaba mal en el Hospital General. No fue un sonido específico, no fue una imagen clara. Fue una sensación que se le clavó en la espalda como un alfiler helado. Alguien la estaba siguiendo. Pero cuando volteó hacia atrás, el pasillo estaba vacío. Solo las luces fluorescentes parpadeando con ese zumbido enfermo que nunca para, esa vibración que te taladra los oídos después de tantas horas sin dormir. Valeria llevaba 6 años trabajando en ese hospital. Conocía cada rincón, cada puerta que chirriaba, cada piso que crujía bajo el peso de las camillas. Sabía distinguir los pasos del doctor Hernández, siempre apresurados, de los pasos lentos de doña Marta, la señora de la limpieza, que arrastraba su carrito como si llevara el peso del mundo. Pero esos pasos que escuchaba detrás de ella no pertenecían a nadie que conociera. Eran sus propios pasos, exactamente iguales, con el mismo ritmo, con la misma cadencia, pero llegaban medio segundo tarde, como si alguien los estuviera copiando con un leve retraso. Se detuvo frente a la estación de enfermería para revisar las notas del turno. El silencio del hospital nocturno era tan denso que podía escuchar su propia respiración. Y entonces lo notó. Había otra respiración, suave, casi imperceptible, pero estaba ahí. Inhalaba cuando ella inhalaba, exhalaba cuando ella exhalaba. Pero había algo perturbador en esa sincronía, algo que no encajaba. Era como escuchar tu propia voz en una grabación y darte cuenta de que suena extraña, ajena, incorrecta. Valeria giró bruscamente, apretando la linterna contra su pecho. Nada, solo la luz parpadeante del pasillo y las sombras que se proyectaban desde los cuartos vacíos. Respiró hondo, tratando de calmarse. Son los nervios, se dijo, demasiadas noches sin dormir bien, demasiado café, demasiadas horas en este lugar. Pero mientras trataba de convencerse, sintió una corriente de aire frío rozarle la nuca, como si alguien acababa de pasar caminando a su lado. Revisó la lista de pacientes. Esa noche solo había 12 personas ingresadas en su piso, la mayoría estables, 2 en cuidados paliativos, 3 postoperatorios, el resto en observación. Nada fuera de lo común. Nada que justificara esa sensación de peso en el pecho, esa certeza creciente de que no estaba sola aunque el pasillo estuviera vacío. Comenzó su ronda habitual, cuarto por cuarto, revisando signos vitales, ajustando sueros, verificando que todo estuviera en orden. En el cuarto 3, la señora Campos dormía profundamente, roncando con ese sonido áspero de quien ha fumado toda la vida. En el 5, el joven Martínez miraba el techo con los ojos abiertos, insomne como siempre después de su cirugía. Valeria le sonrió y le preguntó si necesitaba algo para dormir. Él negó con la cabeza, pero había algo extraño en su mirada, como si hubiera visto algo que no quería mencionar. ¿Todo bien? Valeria, insistió Valeria, acercándose un poco más. El joven dudó antes de responder. Hace un rato, dijo con voz temblorosa, pasó una enfermera por aquí. Se quedó parada en la puerta, solo mirándome. Pensé que era usted, pero cuando le hablé no respondió. Se quedó ahí, quieta, como esperando algo. Y luego se fue sin hacer ruido. Valeria sintió que el estómago se le contraía. ¿Cómo era esa enfermera?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. El joven la miró con una mezcla de confusión y miedo. «Era usted», dijo. «Tenía su mismo uniforme, su misma coleta, hasta se paraba como usted. Pero había algo raro en su cara, como si estuviera borrosa, como cuando ves a alguien a través de un vidrio empañado». Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. Le aseguró al paciente que probablemente había sido una compañera del turno, que a veces las enfermeras se parecen con el uniforme puesto, que seguramente él estaba cansado y la había confundido. Pero mientras hablaba, sus propias palabras sonaban huecas, poco convincentes incluso para ella misma, porque algo en su interior ya sabía que lo que el joven había visto no era normal. Salió del cuarto 5 y continuó su recorrido.
Los pasillos del hospital nocturno siempre habían tenido esa calidad fantasmal, esa sensación de estar suspendidos en el tiempo. Pero esa noche era diferente. El aire estaba más pesado, más frío. Las sombras parecían moverse con vida propia. Y esa sensación de ser observada se hacía cada vez más intensa, como si ojos invisibles siguieran cada uno de sus movimientos. Llegó al cuarto 18. La puerta estaba cerrada, como debía estar. Ese cuarto llevaba vacío 3 días, desde que el señor Medina había fallecido de un paro cardíaco. Todavía faltaba que vinieran a hacer la limpieza profunda y cambiar el colchón. Valeria puso la mano en el picaporte para asegurarse de que estuviera cerrado, pero en el momento en que sus dedos tocaron el metal helado, la puerta se abrió sola. No de golpe, no con violencia. Se abrió lentamente, como si alguien del otro lado estuviera empujándola con cuidado, invitándola a entrar. El aire que salió del cuarto era tan frío que Valeria pudo ver su propio aliento convertirse en vaho. Un olor extraño la golpeó. No era el olor típico de hospital, esa mezcla de desinfectante y enfermedad. Era algo más antiguo, más profundo, como si el cuarto hubiera estado cerrado durante años en lugar de días. Como olor a tierra húmeda, mezclada con algo metálico, algo que le recordó al hierro oxidado. Encendió la luz del cuarto con mano temblorosa. La lámpara fluorescente parpadeó 3 veces antes de encenderse por completo, inundando la habitación con esa luz blanca y artificial que hacía todo parecer más enfermo, más muerto. Y fue entonces cuando lo vio. Había alguien sentado al borde de la cama. Una figura con uniforme azul de enfermera, con el cabello recogido en una coleta idéntica a la suya. La figura estaba inclinada hacia adelante, con los hombros caídos, como si estuviera exhausta después de un largo turno. Valeria sintió que sus piernas se convertían en piedra. No podía moverse, no podía gritar. Solo podía mirar mientras su cerebro trataba desesperadamente de encontrar una explicación lógica. Es una compañera, pensó. Es alguien que entró a descansar un momento. Es alguien real, alguien de carne y hueso. Pero algo en la escena no encajaba. La figura estaba demasiado quieta, como si no respiraba. Y el cuarto seguía helado, tan frío que los dedos de Valeria comenzaron a entumecerse. «Hola», dijo con voz temblorosa. «¿Estás bien?» La figura no respondió, no se movió. Valeria dio un paso adelante, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo le gritaba que saliera de ahí, que huyera, que no se acercara más. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que nunca la dejaba en paz, la empujó a dar otro paso, y otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para ver mejor. El uniforme era idéntico al suyo, no similar, idéntico. La misma marca de café en el bolsillo izquierdo que Valeria se había hecho la semana pasada. La misma pequeña rasgadura en la manga derecha que siempre prometía coser pero nunca lo hacía. Hasta el nombre bordado en el pecho era el mismo, Valeria Ramírez. Eso era imposible, completamente imposible. Solo ella tenía ese uniforme, solo ella tenía esa marca de café, esa rasgadura, ese nombre. Con el corazón martillándole en el pecho, Valeria estiró la mano, casi sin querer, y tocó el hombro de la figura. Estaba frío, no frío como una persona viva, frío como el mármol, frío como la muerte. La figura levantó la cabeza lentamente, con un movimiento mecánico que no parecía natural, como si sus huesos estuvieran oxidados. Y entonces Valeria vio su rostro. O más bien, la ausencia de rostro. Donde debían estar los ojos, la nariz, la boca, solo había una superficie lisa, como si alguien hubiera borrado las facciones con una goma, como si hubieran raspado su identidad dejando solo una máscara de piel sin expresión. Y sin embargo, aunque no tenía ojos, Valeria podía sentir que la miraba. Podía sentir el peso de esa mirada vacía clavándose en ella, estudiándola, evaluándola.
La figura se puso de pie con movimientos rígidos. Era de la misma altura que Valeria, tenía la misma postura, incluso se paraba con el peso ligeramente cargado hacia la pierna derecha, exactamente como Valeria lo hacía cuando estaba cansada. Era como verse en un espejo distorsionado, un reflejo que había cobrado vida propia. Y entonces habló. La voz salió de donde debería estar la boca, pero sonaba hueca, como si viniera de muy lejos, desde el fondo de un túnel o desde debajo del agua. Era la voz de Valeria, pero vaciada de toda emoción, de toda humanidad. «Estoy atendiendo a los pacientes», dijo la figura. Cada palabra caía con un peso extraño, como piedras hundiéndose en agua oscura. Los que ya no respiran. Los que están en el turno de la medianoche, los que esperan cruzar. Valeria retrocedió, negando con la cabeza, sintiendo cómo el miedo le subía por la garganta amenazando con convertirse en un grito. «No», murmuró, «esto no es real, no puede ser real». Pero la otra ella dio un paso adelante, señalando la cama con un dedo que temblaba ligeramente, como si el movimiento le costara esfuerzo. «Él no ha salido», dijo la doble, mirando hacia la cama vacía. Y aunque no había nadie ahí, Valeria sintió de repente el peso de una presencia invisible, el frío de un cuerpo que aún no se había ido del todo. Podía sentir algo en ese cuarto, algo que se aferraba al colchón, a las sábanas, a ese espacio donde había exhalado su último aliento. «El señor Medina todavía está aquí», continuó la figura sin rostro. «Está confundido, no entiende que ya terminó. Por eso vengo, para ayudarlos a irse, para guiarlos al otro turno». Valeria sintió que las piernas le fallaban, se apoyó contra la pared, tratando de respirar, tratando de pensar con claridad. «¿Quién eres?», logró preguntar, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta. La figura inclinó la cabeza hacia un lado, con ese gesto tan característico que Valeria hacía cuando estaba pensando. «Soy la que trabaja cuando tú descansas», dijo. «Soy la que atiende el turno que nadie más quiere tomar, el turno de los que se están yendo, el turno de las 3 de la mañana, cuando las almas deciden si se quedan o si cruzan». Las luces del cuarto parpadearon violentamente, 1, 2, 3 veces, y en esa fracción de segundo de oscuridad la figura desapareció. Cuando las luces se estabilizaron, Valeria estaba sola en el cuarto. Pero la cama estaba arrugada, como si alguien realmente hubiera estado sentado ahí. Las sábanas tenían la marca de un cuerpo, y sobre la almohada había una pequeña hendidura, como si una cabeza acabara de levantarse. Valeria salió corriendo del cuarto 18. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío, mezclándose con el sonido de su respiración agitada. No se detuvo hasta llegar a la estación de enfermería, donde se aferró al escritorio tratando de recuperar el aliento, tratando de convencerse de que había sido una alucinación, un efecto del cansancio, una pesadilla despierta. Pero entonces, mientras trataba de calmarse, vio algo que hizo que su corazón se detuviera por completo. Al final del pasillo, saliendo del cuarto 7, estaba ella. Otra Valeria, con el mismo uniforme, la misma coleta, el mismo caminar cansado de quien lleva horas de pie. La otra versión cargaba una bandeja con medicamentos y caminaba con propósito, como si estuviera cumpliendo con su ronda habitual. Valeria se quedó paralizada, observando cómo su doble se detenía frente al cuarto 9, tocaba la puerta suavemente y entraba. Todo se veía normal, rutinario, exactamente como ella misma lo habría hecho. Pero había algo terriblemente equivocado en esa escena. Porque Valeria sabía, con absoluta certeza, que ella no había salido del cuarto 7. Ella no estaba cargando ninguna bandeja. Ella estaba ahí, de pie en la estación de enfermería, viendo cómo otra persona, con su cara, con su cuerpo, con su forma de moverse, hacía su trabajo. La otra Valeria salió del cuarto 9 y continuó su recorrido. Pasó frente a la estación de enfermería y por un momento aterrador, las dos Valerias se miraron directamente. La doble no mostró sorpresa, no mostró miedo, no mostró ninguna emoción. Simplemente inclinó ligeramente la cabeza como si estuviera evaluándola,
y luego continuó caminando pasillo abajo hasta desaparecer tras una esquina. Valeria sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Esto no podía estar pasando, simplemente no podía. Pero las pruebas estaban ahí, innegables. Algo o alguien estaba usando su imagen, su identidad, para moverse por el hospital. Y lo más aterrador era que lo hacía con tanta naturalidad, con tanta precisión, que resultaba imposible distinguir quién era la real. Durante el resto de la madrugada, Valeria intentó continuar con su trabajo, aunque cada movimiento le costaba un esfuerzo enorme. Cada vez que entraba en un cuarto, se preguntaba si su doble ya habría estado ahí. Cada vez que un paciente la miraba, se preguntaba si estaban viendo a la Valeria real o a la otra. Y lo peor era que algunos pacientes comenzaron a hacer comentarios extraños. En el cuarto 11, la señora Gutiérrez le dijo que la enfermera de cara borrosa ya había venido a ajustarle el suero. Fue muy amable, dijo la anciana con una sonrisa débil, aunque su rostro se veía raro, como si estuviera detrás de un vidrio empañado. Pero su voz era tranquilizadora. Me dijo que no me preocupara, que todo iba a estar bien. En el cuarto 13, el señor Vázquez, un hombre en fase terminal que apenas podía hablar, agarró la mano de Valeria con una fuerza sorprendente. «Ya vino por mí», susurró con voz rasposa. «La otra enfermera, la que tiene tu cara, pero no tiene tu alma. Se paró al lado de mi cama y me dijo que pronto pasaría al turno correcto. ¿Qué significa eso? ¿Me voy a morir esta noche?» Valeria trató de tranquilizarlo, de decirle que todo estaba bien, que nadie había venido por él, que sus signos vitales estaban estables. Pero mientras hablaba, podía ver el miedo en los ojos del anciano, un miedo que iba más allá de la simple preocupación por la muerte. Era el miedo de alguien que había visto algo que no debía existir, algo que rompía todas las reglas de lo que consideramos real. Cuando el reloj marcó las 5 de la mañana, Valeria decidió revisar las cámaras de seguridad. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber que no se estaba volviendo loca. Bajó a la sala de vigilancia, donde Ramiro, el guardia nocturno, tomaba su tercera taza de café de la madrugada. «Ramiro», dijo Valeria con voz temblorosa, «necesito ver las grabaciones de esta noche, del tercer piso». Ramiro la miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Rebobinó las cintas hasta las 3:30 de la madrugada. Valeria se inclinó sobre el monitor, observando las imágenes en blanco y negro del pasillo. Y ahí estaba la prueba que tanto temía encontrar. En la grabación aparecía ella, o algo que se parecía mucho a ella, entrando en el cuarto 18. La cámara la capturaba desde atrás, mostrando su uniforme, su coleta, su forma de caminar. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Pero luego, apenas 10 minutos después, aparecía otra Valeria saliendo del cuarto 7. En la pantalla se veían dos figuras idénticas moviéndose por el pasillo al mismo tiempo. Una entrando en el cuarto 11, la otra revisando el tablero de medicamentos. Ramiro soltó un silbido bajo. «¿Tienes una hermana gemela trabajando aquí?», preguntó, intentando encontrar una explicación racional. «No tengo ninguna hermana», respondió Valeria con voz apenas audible. Continuaron viendo las grabaciones. En una de ellas, la doble se detenía frente a una cámara, mirando directamente al ente. Valeria pidió a Ramiro que congelara esa imagen. La figura en la pantalla tenía su cuerpo, su uniforme, su postura. Pero cuando Valeria observó más de cerca, notó que algo estaba mal. El cuerpo parecía ligeramente torcido, como si los huesos no encajaran del todo. Los brazos colgaban en un ángulo extraño, demasiado largos o demasiado rígidos. Y aunque la calidad de la imagen no era perfecta, Valeria podía jurar que el rostro de esa figura estaba borroso, como si la cámara no pudiera enfocarla correctamente. La doble levantó una mano y señaló directamente a la cámara, con el dedo índice extendido como una acusación. Luego, inclinó la cabeza hacia un lado, con ese gesto tan característico que Valeria hacía cuando escuchaba a un paciente.
Era como si supiera que sería observada, como si quisiera que la vieran, como si estuviera enviando un mensaje. Valeria sintió que el estómago se le revolvía. «Apágalo», dijo a Ramiro con voz quebrada. «Por favor, apágalo». El guardia obedeció mirándola con preocupación. «¿Estás bien? ¿Necesitas que llame a alguien?» Valeria negó con la cabeza, tratando de respirar profundamente. «Estoy bien», mintió. «Solo estoy cansada, muy cansada». Subió nuevamente al tercer piso cuando los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse por las ventanas. El turno diurno llegaría pronto y ella podría irse a casa, alejarse, tratar de olvidar lo que había visto. Pero algo la hizo detenerse frente al baño del personal. Necesitaba lavarse la cara, despejarse, recuperar algo de compostura antes de enfrentar a sus compañeras. Se miró en el espejo y se quedó helada. En su cuello, justo donde se une con el hombro, había marcas de dedos, 5 líneas rojas perfectamente definidas, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza durante la noche. Valeria se tocó el cuello con manos temblorosas. No sentía dolor, no recordaba que nadie la hubiera tocado. Valeria se inclinó, tratando de respirar profundamente. Pero las marcas estaban ahí, innegables, como la firma de alguien que había estado demasiado cerca. Se quitó el uniforme en el vestidor, con movimientos mecánicos, todavía aturdida por todo lo que había vivido. Y mientras doblaba la tela azul, notó algo más. En el bolsillo del uniforme había una nota, una pequeña hoja de papel doblada en 4 que definitivamente no había estado ahí antes. Con dedos temblorosos, Valeria la desplegó y leyó el mensaje escrito con su propia letra. «Gracias por dejarme trabajar esta noche. Los pacientes del turno de medianoche te lo agradecen. Nos vemos pronto. Tu otra tú». Valeria arrugó el papel con fuerza y lo tiró a la basura. Se vistió con su ropa de calle lo más rápido que pudo y salió del hospital casi corriendo. El sol de la mañana le dio en la cara, cálido y real, recordándole que el mundo normal todavía existía. Pero mientras caminaba hacia su auto, no pudo evitar voltear una última vez hacia las ventanas del tercer piso. Y ahí estaba, una figura de pie tras el vidrio, mirándola, una figura con uniforme azul y coleta. Valeria parpadeó y la figura desapareció, pero la sensación de ser observada permaneció, clavándose en su espalda como agujas de hielo. Los días siguientes fueron una tortura. Valeria llamó al hospital diciendo que estaba enferma, que necesitaba unos días para recuperarse. Pero en su casa no encontró paz. Cada vez que se miraba al espejo, temía ver algo más que su propio reflejo. Cada vez que escuchaba pasos en su departamento, su corazón se aceleraba pensando que su doble había venido a visitarla. Una semana después, cuando finalmente regresó al trabajo, sus compañeras la recibieron con preguntas extrañas. «¿Por qué dijiste que estabas enferma?», le preguntó Marcela, otra enfermera del turno nocturno. «Te vimos trabajando toda la semana. Estuviste aquí cada noche». Valeria sintió que la sangre se le helaba. «Yo no estuve aquí», dijo con voz temblorosa. «Llamé para reportarme enferma. Estuve en mi casa toda la semana». Marcela la miró con confusión. «Eso es imposible. Yo hablé contigo el martes. Me ayudaste con el señor Ramírez cuando empeoró. ¿No te acuerdas?». Otras enfermeras se unieron a la conversación, todas confirmando que habían visto a Valeria trabajando durante esos días. Algunos incluso mencionaron conversaciones específicas que habían tenido con ella, pacientes que había atendido, tareas que había completado. Valeria sintió que el piso se movía bajo sus pies. Su doble no solo había aparecido esa noche, había continuado viniendo. Había estado ocupando su lugar, viviendo su vida laboral, interactuando con sus compañeras. Y lo más aterrador era que nadie había notado la diferencia. Nadie excepto ella. Esa noche, durante su turno, Valeria decidió quedarse cerca de la estación de enfermería, evitando alejarse demasiado.
Pero alrededor de las 3 de la mañana, cuando el hospital caía en ese silencio profundo que precede al amanecer, escuchó su nombre llamado desde el cuarto 18. Era su propia voz. «Valeria», decía, «Valeria, ven, necesito mostrarte algo». Con las piernas temblando, Valeria caminó hacia el cuarto. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar ese aire helado que ya conocía. Empujó la puerta lentamente y entró. La figura sin rostro estaba ahí otra vez, sentada en la misma posición que la primera noche. Pero esta vez no estaba sola. A su alrededor, Valeria podía ver otras figuras, transparentes como el humo, con uniformes de hospital de diferentes épocas. Algunas llevaban los gorros blancos de las enfermeras de los años 50, otras usaban batas más modernas, pero todas tenían esa misma cualidad borrosa, esa ausencia de rasgos definidos. «¿Qué quieren de mí?», preguntó Valeria con voz quebrada. La figura sin rostro se puso de pie y caminó hacia ella. «No queremos nada», dijo con esa voz hueca. «Solo estamos haciendo nuestro trabajo. El turno de medianoche siempre necesita enfermeras. Y cuando una de nosotras se cansa, cuando ya no puede más, buscamos a alguien que pueda reemplazarnos». Valeria retrocedió hacia la puerta. «Yo no quiero reemplazar a nadie, yo solo quiero hacer mi trabajo e irme a casa». La figura inclinó la cabeza. «Pero ya es tarde, ya te vieron, ya saben quién eres. Y cada noche que trabajas aquí, cada turno que completas, te acercas más a unirte a nosotras, a convertirte en una más del turno de medianoche». Las otras figuras comenzaron a acercarse, formando un círculo alrededor de Valeria. Sus presencias heladas le quitaban el aire de los pulmones. «¡No!», gritó Valeria. «¡No!». Se lanzó hacia la puerta, rompiendo el círculo, y corrió por el pasillo sin mirar atrás. Detrás de ella podía escuchar el sonido de múltiples pasos siguiéndola, todos perfectamente sincronizados con los suyos. Llegó a la escalera de emergencia y bajó los 3 pisos de un tirón, casi cayéndose en su prisa. Salió por la puerta trasera del hospital y siguió corriendo hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas no pudieron más. Solo entonces se detuvo, doblándose sobre sí misma, tratando de recuperar el aliento. Cuando finalmente miró hacia atrás, el hospital se veía normal, las luces encendidas en las ventanas, el movimiento ocasional de alguien pasando por los pasillos. Todo parecía en orden. Pero Valeria sabía la verdad. Sabía que ahí dentro, en el tercer piso, su doble seguía trabajando, seguía atendiendo a los pacientes del turno de medianoche, seguía ocupando su lugar. Esa fue la última noche que Valeria trabajó en el Hospital General. Renunció a la mañana siguiente, sin dar explicaciones, ignorando las súplicas de su supervisora para que se quedara. Se mudó de ciudad, cambió de trabajo, intentó comenzar una nueva vida lejos de ese lugar. Pero hay cosas de las que no puedes huir. Porque donde quiera que vaya, donde quiera que trabaje, Valeria sabe que su doble sigue ahí. Sigue atendiendo a los pacientes, sigue haciendo las rondas nocturnas, sigue usando su cara, su nombre, su identidad. Y cada vez que Valeria se mira en un espejo, cada vez que ve su propio reflejo, se pregunta cuál de las dos es real. Se pregunta si algún día despertará y descubrirá que ella es la que se quedó atrapada en el turno de medianoche, y que la otra Valeria, la que tiene rostro, la que puede sentir, es la que logró escapar. En el Hospital General, las enfermeras del turno nocturno todavía hablan de Valeria. Dicen que a veces la ven en los pasillos, atendiendo a los pacientes con esa dedicación que siempre la caracterizó. Algunos juran que han hablado con ella, que les ha ayudado con casos difíciles, que sigue siendo la mejor enfermera del hospital. Pero cuando intentan acercarse demasiado, cuando tratan de mirarla directamente a la cara, se dan cuenta de que hay algo raro, de que sus rasgos son borrosos, como si estuvieran viendo a través de un vidrio empañado. Y a veces, muy raramente, alguien reporta haber visto a 2 Valerias al mismo tiempo, una atendiendo a los vivos en las habitaciones iluminadas, otra atendiendo a los muertos en los cuartos vacíos. Una con rostro definido y ojos llenos de vida,
otra con esa terrible ausencia donde debería estar su identidad. Nadie sabe cuál de las dos es la real y cuál es el doble. Nadie sabe si Valeria logró escapar o si lo que huyó aquella noche fue solo su cuerpo, mientras su esencia se quedó atrapada en el turno de medianoche. Nadie sabe si algún día las dos Valerias se encontrarán de nuevo, frente a frente, y tendrán que decidir cuál de ellas tiene derecho a existir. Lo único que saben con certeza es que el turno de medianoche siempre necesita enfermeras, y cuando una se cansa, cuando ya no puede seguir cargando con el peso de atender a los que están cruzando al otro lado, el hospital encuentra a alguien nuevo. Alguien que todavía tiene energía, que todavía tiene compasión, que todavía puede sostener la mano de un paciente mientras da su último suspiro. Y si alguna noche trabajas en un hospital, si alguna madrugada estás sola en un pasillo vacío y sientes que alguien te sigue, si escuchas tus propios pasos llegando medio segundo tarde, si percibes otra respiración sincronizada con la tuya, detente. Detente y no voltees. Porque si volteas y ves tu propio rostro mirándote desde la oscuridad, ya será demasiado tarde. Ya habrás sido elegida para el turno de medianoche. Valeria nunca volvió a trabajar en ningún hospital. Consiguió empleo en una clínica dental, luego en una farmacia, cualquier cosa que la mantuviera lejos de los pasillos nocturnos y los pacientes moribundos. Pero no importaba dónde estuviera, no importaba cuánto tiempo pasara. Cada noche, cuando se preparaba para dormir, miraba al espejo de su habitación y se preguntaba si el reflejo que le devolvía la mirada era realmente el suyo. Se preguntaba si sus propios ojos eran los que veía, o si eran los ojos vacíos de algo que había aprendido a imitar su rostro tan perfectamente que ya no había diferencia. Pasaron los meses, pasó un año. Valeria comenzó a creer que tal vez había escapado, que tal vez el hospital había olvidado su nombre, que tal vez su doble se había quedado satisfecha con ocupar su lugar en esos pasillos para siempre. Comenzó a dormir mejor, comenzó a mirarse en los espejos sin ese nudo en el estómago, comenzó a sentirse humana otra vez. Hasta que una noche, 3 años después de haber renunciado, recibió una llamada. Era tarde, casi medianoche. El teléfono sonó con esa insistencia que tienen las llamadas importantes, las que no pueden esperar. Valeria dudó antes de contestar. Algo en el sonido del timbre le erizó la piel, le devolvió esa sensación de frío en la espalda que no había sentido en tanto tiempo. «¿Hola?», dijo con voz cautelosa. Al otro lado de la línea hubo silencio. No el silencio de una llamada cortada, sino el silencio de alguien que está ahí, escuchando, esperando. Y entonces escuchó la respiración, esa respiración que conocía tan bien, lenta, profunda, perfectamente sincronizada con la suya. «Valeria», dijo una voz, su propia voz. «Te extrañamos en el hospital. Los pacientes del turno de medianoche te extrañan. ¿Cuándo vas a volver?». Valeria colgó el teléfono con manos temblorosas. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Se quedó ahí, de pie en medio de su sala, tratando de convencerse de que había sido una broma, una coincidencia, alguien que sonaba parecido a ella. Pero sabía la verdad. Sabía que no importaba cuán lejos huyera, no importaba cuántos años pasaran. El turno de medianoche no olvida. El turno de medianoche siempre recuerda a sus enfermeras. Esa noche Valeria no pudo dormir. Se quedó sentada en su cama, con todas las luces encendidas, mirando la puerta de su habitación. Y alrededor de las 3 de la mañana escuchó algo que hizo que su sangre se helara. Pasos en el pasillo de su departamento. Pasos lentos, decididos, que se acercaban a su puerta. Pasos que sonaban exactamente como los suyos. La manija de la puerta comenzó a girar lentamente. Valeria quiso gritar, quiso correr, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizada por un miedo tan profundo que ni siquiera podía parpadear. La puerta se abrió, y ahí estaba ella, su doble. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía rostro.
un rostro perfectamente definido, con ojos que brillaban con vida, con una sonrisa que parecía genuina. Era más real que nunca, más real incluso que la propia Valeria. «Hola», dijo la doble, entrando a la habitación con pasos seguros. «Siento venir tan tarde, pero teníamos que hablar. Han pasado 3 años, Valeria, 3 años en los que yo he estado haciendo tu trabajo». Sus vecinos la saludaban en el pasillo diciéndole que la habían visto salir temprano esa mañana, cuando ella estaba segura de que había estado en casa todo el tiempo. Y cada vez que se miraba en el espejo, su imagen era menos clara. Sus rasgos se difuminaban más cada día, como una fotografía vieja que se desvanece con el tiempo. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, su doble vivía la vida que le había sido robada. Iba a trabajar en su lugar, hablaba con su familia, ocupaba su espacio en el mundo. Y cada día que pasaba, la doble se volvía más real y Valeria más fantasmal. Una noche, desesperada, Valeria decidió regresar al Hospital General. Si todo había comenzado ahí, tal vez ahí también podría terminarlo. Llegó cerca de las 3 de la mañana, cuando el turno de medianoche estaba en su punto más oscuro. Las puertas de emergencia estaban abiertas, como si la estuvieran esperando. Subió al 3er piso, caminando por esos pasillos que había jurado no volver a recorrer nunca más. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por esas luces fluorescentes parpadeantes que nunca habían sido reparadas. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por esas luces fluorescentes parpadeantes que nunca habían sido reparadas. Valeria caminó hasta el cuarto 18 y empujó la puerta. Estaba abierta, como siempre. Entró y ahí estaba su doble, sentada en la cama, esperándola. Pero esta vez no estaba sola. A su alrededor había docenas de figuras, todas con uniformes de enfermera, todas con rostros borrosos, todas observando a Valeria con esa atención inquietante de quienes saben que están presenciando algo importante. «Viniste», dijo la doble, poniéndose de pie. «Sabía que lo harías. Siempre fuiste predecible, Valeria, siempre tan dedicada, tan responsable. Por eso eras perfecta para esto». Se acercó a Valeria hasta que estuvieron frente a frente, tan cerca que Valeria podía ver su propio rostro reflejado en los ojos de su doble. «Tienes 2 opciones», dijo la doble. «Puedes aceptar lo que está pasando, puedes dejarme ser tú y tú puedes unirte a nosotras en el turno de medianoche. O puedes seguir luchando, seguir resistiendo y simplemente desaparecer del todo, convertirte en nada, en un recuerdo que nadie puede recordar bien». Valeria miró alrededor del cuarto. Todas esas figuras borrosas habían sido enfermeras una vez. Todas habían tenido nombres, vidas, familias, y todas habían cometido el error de trabajar en el turno de medianoche, cuando algo más oscuro que la simple muerte acechaba en los pasillos. «¿Y si no acepto ninguna de las 2?» preguntó Valeria, aunque sabía que era inútil. «¿Y si me niego?» La doble sonrió con tristeza. «No puedes negarte», dijo. «El proceso ya está completo. Mira». Y señaló hacia el espejo que colgaba en la pared del cuarto. Valeria se obligó a mirar. En el reflejo solo había una figura clara, su doble, de pie en el centro del cuarto, sola. Valeria misma no aparecía en el espejo, no proyectaba reflejo, ya no existía en ese sentido. Ya se había convertido en una más del turno de medianoche. Sintió algo extraño en ese momento. No fue miedo, no fue desesperación. Fue más bien aceptación, un entendimiento profundo de que esto había sido inevitable desde el principio. Desde la primera noche que sintió esos pasos siguiéndola, su destino había estado sellado. «¿Duele?», preguntó en voz baja. «¿Ser una de ellas?». La doble negó con la cabeza. «No duele», dijo, y por primera vez su voz sonó casi amable, casi compasiva. «Es más bien como descansar, como finalmente poder dejar de cargar con el peso. Ellas atienden a los pacientes del turno de medianoche, pero no sienten el dolor que sentíamos nosotras. No cargan con la culpa, con el agotamiento, con el miedo a equivocarse. Solo
Están. Solo hacen su trabajo. Es paz, a su manera. Valeria sintió que sus piernas cedían. Se sentó en la cama, en el mismo lugar donde había visto a su doble por primera vez 3 años atrás. Las figuras borrosas se acercaron, formando un círculo a su alrededor, y entonces comenzó. Sintió como algo se desprendía de ella, como si una parte esencial de su ser estuviera siendo suavemente extraída. No dolía, como la doble había prometido. Era más bien como exhalar después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Miró sus manos y vio cómo comenzaban a perder definición, cómo los bordes se volvían borrosos, cómo sus dedos se convertían en sugerencias de dedos más que en extremidades sólidas. Podía sentir cómo su identidad, esa cosa que la hacía ser Valeria Ramírez, de 32 años, nacida en Guadalajara, fanática del café negro y los gatos, se iba diluyendo, convirtiéndose en algo más genérico, más universal. Se estaba convirtiendo en la idea de una enfermera, más que en una enfermera específica. Está bien, escuchó que decía su doble, aunque la voz ahora sonaba lejana, como si viniera desde el otro lado de un túnel. Deja ir, ya hiciste tu parte, ahora puedes descansar. Y Valeria, o lo que quedaba de ella, dejó ir su nombre, su historia, sus miedos, sus sueños. Dejó ir todo lo que la ataba a la realidad sólida y se hundió en esa existencia borrosa, donde el tiempo no avanza de la misma manera, donde los pacientes nunca terminan de morir y las enfermeras nunca terminan su turno. Cuando abrió los ojos, aunque ya no estaba segura de si aún tenía ojos en el sentido tradicional, se encontró de pie en el pasillo del Hospital General. Era de noche, siempre era de noche, en el turno de medianoche. A su alrededor estaban las otras figuras borrosas, sus compañeras de turno, y sentía, más que ver, una lista de pacientes que necesitaban atención. El señor González en el cuarto 5, que estaba confundido sobre si debía quedarse o irse. La señora Martínez en el 7, que tenía miedo de cruzar sola. El joven Ramírez en el 11, que se aferraba a la vida aunque su cuerpo ya había decidido partir. Y Valeria, o lo que había sido Valeria, comenzó a caminar. Sus pasos eran silenciosos, casi imperceptibles. Ya no proyectaba sombra, ya no se reflejaba en los espejos. Y Valeria, o lo que había sido Valeria, comenzó a caminar. Sus pasos eran silenciosos, casi imperceptibles. Ya no proyectaba sombra, ya no se reflejaba en los espejos. Ya no se reflejaba en los espejos. Podía sentir, más que ver, una lista de pacientes que necesitaban atención. El señor González en el cuarto 5, que estaba confundido sobre si debía quedarse o irse. La señora Martínez en el 7, que tenía miedo de cruzar sola. El joven Ramírez en el 11, que se aferraba a la vida aunque su cuerpo ya había decidido partir. Y Valeria, o lo que había sido Valeria, comenzó a caminar. Sus pasos eran silenciosos, casi imperceptibles. Ya no proyectaba sombra, ya no se reflejaba en los espejos. Ya no se reflejaba en los espejos. Pero estaba ahí, cumpliendo su función, atendiendo a aquellos que estaban en el umbral entre un mundo y otro. El turno de medianoche tiene sus propias reglas, sus propios pacientes, sus propias enfermeras, y ahora Valeria era una de ellas. En el mundo real, en el mundo de la luz del día y las personas con rostros definidos, una mujer que se parece muchísimo a Valeria Ramírez sigue viviendo. Va a trabajar cada día, no en el Hospital General, sino en una clínica privada donde los turnos son normales y los pacientes generalmente sobreviven. Llama a su madre los domingos, toma café negro por las mañanas, acaricia gatos cuando los ve en la calle. Vive la vida que Valeria había construido, ocupa el espacio que Valeria había dejado vacío. Y si le preguntaras a la familia de Valeria, a sus amigos, a sus conocidos, ninguno notaría la diferencia.
Porque el doble aprendió bien, aprendió cada gesto, cada expresión, cada pequeña manía que hacía a Valeria ser quien era. Es más Valeria de lo que Valeria misma había sido. Es la versión perfeccionada, la que no se cansa, la que no tiene dudas, la que no carga con los fantasmas del turno de medianoche. Pero a veces, muy tarde en la noche, cuando está sola en su departamento, la mujer que vive como Valeria se mira en el espejo. Y por un instante, apenas una fracción de segundo, su rostro se vuelve borroso. Sus rasgos se difuminan como si estuvieran detrás de un vidrio empañado. Y en ese momento, ella recuerda. Recuerda el cuarto 18, recuerda las figuras que la rodearon, recuerda la verdad sobre quién es realmente. Y entonces parpadea. Y su rostro vuelve a estar nítido, definido, real, y se convence a sí misma de que fue solo un truco de la luz, solo el cansancio jugándole una mala pasada. Porque aceptar la verdad sería aceptar que Valeria Ramírez murió hace 3 años en el turno de medianoche, y que lo que camina por el mundo con su piel es algo que aprendió a ser humano tan bien que olvidó que nunca lo fue. En el Hospital General, las enfermeras del turno nocturno todavía reportan avistamientos extraños. Una figura borrosa que camina por los pasillos atendiendo a pacientes que están a punto de morir. Una presencia que sostiene sus manos, que les habla con voz tranquilizadora, que los guía cuando llegue el momento de irse. Algunos pacientes, en sus últimos momentos de lucidez, mencionan a una enfermera muy amable que vino a visitarlos, aunque cuando los familiares preguntan el nombre de esa enfermera, nadie parece recordarlo. Es como si el nombre se escurriera de la memoria en el momento en que intentas aferrarte a él. Y cada cierto tiempo, una enfermera nueva comienza a trabajar en el Hospital General. Una joven, llena de ideales, dedicada, compasiva, dispuesta a trabajar los turnos que nadie más quiere tomar. Y alrededor de la tercera o cuarta noche, cuando el reloj marca las 3:30 de la madrugada, comienza a sentir que algo la sigue por el pasillo. Comienza a escuchar sus propios pasos llegando medio segundo tarde. Comienza a percibir otra respiración sincronizada con la suya. Y el ciclo comienza otra vez. Porque el turno de medianoche siempre necesita enfermeras. Y el hospital, ese edificio viejo con luces parpadeantes y pasillos que parecen más largos de noche, nunca se queda sin candidatas. Siempre hay alguien dispuesta a cuidar a los enfermos, a consolar a los moribundos, a caminar por esos pasillos oscuros cuando el resto del mundo duerme. Y cuando esa nueva enfermera finalmente vea su propio rostro mirándola desde la oscuridad, cuando encuentre a su doble sentada en el cuarto 18, cuando sienta que su reflejo comienza a volverse borroso mientras otra versión de ella se vuelve más real, recordará este relato. Recordará la historia de Valeria y sabrá que su destino está sellado, que el turno de medianoche no olvida, que el turno de medianoche no perdona, que el turno de medianoche siempre cobra lo que se le debe. Porque al final, todos terminamos nuestro turno. La pregunta no es si terminarás, sino en qué forma lo harás. ¿Serás tú quien salga caminando por la puerta cuando llegue el amanecer? ¿O serás tú quien se quede atrás, con el rostro borroso, caminando eternamente por pasillos que nunca ven la luz del sol, atendiendo a pacientes que nunca terminan de morir? Si alguna vez trabajas en un hospital, si alguna vez tomas el turno de noche, si alguna vez caminas sola por un pasillo oscuro y sientes que algo te sigue, recuerda esta historia. Recuerda a Valeria, y cuando veas tu reflejo en una ventana o en un espejo, asegúrate de que los ojos que te miran de vuelta son realmente los tuyos, porque si parpadean medio segundo después que tú, si se mueven con un leve retraso, si hay algo en esa mirada que no reconoces como propio, entonces ya es demasiado tarde. El turno de medianoche ya te ha elegido. Y pronto, muy pronto, habrá 2 versiones de ti caminando por el mundo. Una que vive bajo la luz del sol, y otra que trabaja eternamente en las sombras, atendiendo a aquellos que están a punto de cruzar, siendo una más de las enfermeras sin rostro que nunca terminan su turno. Y nadie, absolutamente nadie, sabrá cuál de las 2 eres realmente tú.
Si esta historia te dejó sin dormir, si ahora vas a pensar 2 veces antes de mirarte en el espejo, si sentiste ese escalofrío recorriéndote la espalda, entonces haz algo por mí. Suscríbete a este canal ahora mismo. Dale like a este video, porque cada suscripción, cada like, cada comentario que dejes contándome si alguna vez has sentido que algo te seguía en la oscuridad, me ayuda a seguir trayéndote estas historias reales de terror que ocurren en hospitales de México. Activa la campanita de notificaciones, porque todos los días, absolutamente todos los días, subo un video nuevo. Mañana te voy a contar algo aún más perturbador que pasó en ese mismo hospital general. Algo que involucra a un paciente que despertó en la morgue y lo que encontró ahí abajo, en ese sótano donde nadie quiere trabajar de noche. Te lo juro, lo de Valeria va a parecer un cuento para niños comparado con lo que viene. Y si conoces a alguien que trabaje en el turno nocturno de un hospital, si tienes algún familiar o amigo que sea enfermera o médico, comparte este video con ellos. Pregúntales si alguna vez han sentido que no están solos en esos pasillos. Pregúntales si alguna vez han visto su propio reflejo hacer algo que ellos no hicieron. Las respuestas que obtengas te van a helar la sangre. Déjame en los comentarios, ¿alguna vez has trabajado de noche en un hospital? ¿Has sentido presencias extrañas? ¿Has visto cosas que no puedes explicar? Quiero leer tus experiencias. Quiero saber si lo que le pasó a Valeria le ha pasado a más personas, porque créeme, estas historias son más comunes de lo que imaginas. Nos vemos mañana, a la misma hora, con un nuevo caso real que te va a quitar el sueño. No te lo pierdas. Y recuerda, la próxima vez que trabajes de noche, la próxima vez que camines por un pasillo vacío, la próxima vez que sientas que algo te sigue, voltea despacio, muy despacio, porque tal vez descubras que lo que está detrás de ti tiene tu mismo rostro. Hasta mañana, si es que logres dormir después de esto.